Hola de nuevo. Gracias al reto que me propuso Santi de SDN con pinchado con Obed Marshall, en el que tenía que utilizar esta colección de papeles tan colorida y salir de mi zona de confort, os traigo el paso a paso de este proyecto tan especial, en el que he querido hacer honor al crucero scrapero que llevan intentando organizar desde hace unos años y que se ha visto truncado por culpa de la pandemia. Por problemas técnicos con la grabación de los últimos pasos, solo os podré enseñar cómo monté la estructura del barco y el exterior del álbum, que creo que es lo más importante. Si alguien se anima a hacerlo y necesita ayuda, ya sabéis que podéis enviarme un mensaje por Instagram o poniéndome un comentario en este mismo vídeo. Empecé cortando 3 cartones de 30 por 15 centímetros, sobre los que hice una marca a 7 centímetros y medio del lado corto y desde ella, utilizando un compás graduado a 15 centímetros, hice 2 marcas en los lados largos. Desde cada una de las marcas tracé los semicírculos que me dieron la forma redondeada de la proa. Para unir las dos primeras piezas utilicé tiras de medio centímetro que fui pegando por todo el borde y por el interior a modo de relleno. Utilizando cartulina Gold de SDN cortadas en tiras de 2 centímetros fui forrando todo el borde.
Para hacer la pieza que hará de cubierta del barco utilicé un trozo de cartón de 17 por 15 centímetros dándole la misma forma que los cartones anteriores. Partiendo del lado recto hice una línea a 5 centímetros y midiendo a partir de esta luego hice otra a 8 centímetros. Sobre la primera línea marqué justo a la mitad, que debería ser a 7 centímetros y medio, y tracé otra línea hasta la punta. Partiendo de ella hice una marca a cada lado a 1,5 centímetros por la parte de arriba. En la parte de abajo las marcas las hice a 3,9 centímetros del centro. Luego tracé dos líneas para unir las marcas de arriba con las de abajo y recorté el interior para hacer el hueco del compartimento secreto. Para hacer la primera pieza que va dentro, sobre un cartón de 14 centímetros y medio de ancho, marqué para cortar una pieza de 5 centímetros. También tracé otra línea a 1,5 centímetros. Igual que hice con el hueco, partiendo del centro hice una marca a cada lado a 3,9 centímetros. Cortando los cuadraditos de cada extremo obtuve una pieza con forma de T. El tamaño de la siguiente pieza que corté era de 9 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto, haciendo lo mismo pero dejando 1,9 centímetros desde el centro para hacer el corte. Las dos piezas con las que completé el interior del compartimento las corté de 7,8 por 5 centímetros. Sobre ellas pegué otras dos de 7 centímetros y medio por 3,5 para que hicieran de tope a la hora de pegarlas.
Esta pieza terminé haciéndola un poco más pequeña en previsión de que me estorbara para confeccionar el casco del barco. También le quité 1 centímetro a cada lado a la otra pieza de atrás. Sobre la otra pieza de 30 centímetros que corté al principio hice una marca a 20 desde la parte trasera. Esta marca es la que me va a ayudar de guía para pegar la estructura que acabo de hacer encima. Para montar la estructura que va en la popa del barco necesité dos piezas de 4,5 cm por 3,5 cm. Una pieza de 4,5 cm por 14,6 cm, otra de 3,3 por 14,6 cm, una pieza de 14,6 por 1 cm, una de 4 por 15 cm y una última de 2 por 15 cm. A las dos primeras piezas les hice una esquina dejando 1 centímetro de lado. Para hacer la bisagra que permitirá a la popa levantarse para sacar el álbum de dentro del barco utilicé dos tiras de Tyvek.
La primera parte del casco la hice con dos piezas de 18 por 5 centímetros sobre las que corté una esquina a 2 centímetros del lado corto y 3 centímetros y medio del lado largo. La segunda pieza con la que terminé el casco la hice partiendo de dos trozos de cartón de 1 milímetro de grosor cortados a 27 por 6 centímetros. Desde el lado derecho hice una línea a 15 centímetros. Sobre ella hice una marca a 1 centímetro de la parte de abajo, que uní hasta la esquina derecha del cartón con otra línea, y después otra línea marcando 1 centímetro en el otro lado. Desde ahí tracé otra línea a 2 centímetros hacia arriba hasta la parte superior de la línea central. En el otro lado también hice otra marca a 2 centímetros que uní con la esquina superior derecha con otra línea.
Para forrar las dos piezas utilicé estas cartulinas llamadas Brisas de Mar de SDN Art. Fijaros bien que aquí invertí el forrado como hice con las otras dos piezas anteriores.
La última estructura que monté fue la tapadera del compartimento secreto, que es el muelle del barco, y para ello necesité las siguientes piezas. La primera de 8,2 por 8 centímetros, otra de 8,2 por 3 centímetros, una de 4,2 por 3 centímetros, dos piezas de 6 por 10 centímetros, una más de 4,5 por 3 centímetros y una última de 6,8 por 3 centímetros. Sobre el lado de 8,2 de esta pieza hice dos marcas a 2 centímetros de cada lado. Sobre las dos piezas de 10 centímetros tracé una línea de lado a lado a 3 centímetros, justo a la mitad del lado de 6 centímetros. En el lado de 10 centímetros hice una marca a 4 centímetros y otra en el otro lado a 1 centímetro. Esta última la uní con la línea anterior. En el otro extremo de la línea central hice otra marca a 1 centímetro que me sirvió para darle las dos inclinaciones que yo quería a esta pieza.
Todas las puertas y ventanas que he utilizado para la decoración del barco las recorté con la Cricut. La pieza que utilicé como techo de la estructura del muelle medía 6,8 centímetros. La forma que tiene se la hice partiendo de una marca a 1 centímetro.
Estas dos últimas piezas de la estructura miden 10 por 4 centímetros y las añadí sobre los lados del muelle para hacer un efecto de doble pared como hice con el casco del barco. Las inclinaciones las hice a 1 centímetro en un lado y a 2 centímetros en el otro. Una vez que tuve lista la estructura del barco, monté un mini álbum en el que la portada y la contraportada medían 14 centímetros y medio por 14 centímetros y medio y el lomo 14 centímetros y medio por 2,5.
Para hacer la piscina shaker que puse en la portada del álbum utilicé la Cricut para recortar las piezas. Como os comenté al principio, por un problema técnico con la batería de la cámara no se me quedó grabado el resto del tutorial, aunque no creo que tengáis problema para hacer las páginas del álbum y el resto de la decoración. Os quiero dar las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y comentaros que este será el último vídeo con tutorial o paso a paso que publicaré en mi canal. He decidido tomarme un tiempo indeterminado para realizar proyectos de otros artistas a los que sigo y que habían quedado en segundo lugar, ya que mi poco tiempo libre lo empleaba para hacer los míos propios. El canal lo voy a mantener abierto, así que podréis ver todos mis tutoriales anteriores. Además, voy a seguir publicando vídeos en los que os pueda enseñar los trabajos terminados que vaya haciendo. Espero que sigáis por aquí y que si os apetece hacer cualquiera de mis proyectos y tenéis alguna duda, podéis ponérmela en los comentarios de los vídeos o enviarme mensajes a través de Instagram.